Hola, hola, bellezas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy que no me lo creo. Prepárense porque hoy les traigo un tema que, ¡ay, Dios mío! Ha estado en boca de todos, un bombazo que explotó literalmente en la farándula. ¿Y es que, están listos? Prepárense porque la bomba ya detonó. Hoy vamos a hablar de la supuesta reconciliación, o quizás algo más, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Los protagonistas de Erkenzikuş, esa serie que nos robó el corazón y que nos hizo soñar despiertos, podrían estar escribiendo un nuevo capítulo en su historia. No me lo invento yo, Les juro que la noticia me dejó helada cuando la leí, y estoy segura de que a ustedes también. Y por eso mismo decidí correr a investigar, a analizar, a recopilar todo lo que encontré para contárselos a ustedes. Porque aquí en mi canal, siempre estamos al día con los chismes más jugosos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Así que si son fans de las novelas turcas, si les encanta el drama, el romance y si, como yo, son unos chismosos de primera, quédense pegados a la pantalla. Pero antes de empezar, y para no perdernos nada de nada, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayudan un montón. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen muchas más sorpresas. Y ahora sí, a lo que vinimos. Todo comenzó el 2 de septiembre de 2025. La fecha quedó grabada en la memoria de muchos, porque ese día, las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación, los blogs de farándula, todo se volcó a una sola noticia: Can Yaman y Demet Özdemir, juntos otra vez. Pero no se trataba de un simple encuentro casual, de una foto tomada en un evento, no. La información que circulaba era mucho más sugerente. Según los rumores y por supuesto siempre tomamos todo con pinzas, pero del humo suele indicar que hay fuego, los dos actores habrían sido vistos en una situación muy comprometedora. Se hablaba de una cena romántica, en un restaurante exclusivo con risas, miradas cómplices y mucho cariño. Incluso algunos medios afirmaban haber visto a Can y a Demet saliendo del lugar tomados de la mano. Imagínense el revuelo. Las imágenes, aunque borrosas y tomadas a la distancia, se viralizaron rápidamente, alimentando aún más la especulación y el entusiasmo de los fans. Pero para entender completamente el impacto de esta noticia, es crucial que recordemos la historia de amor y desamor que vivieron Can Yaman y Demet Özdemir, un romance que para muchos trascendió la pantalla y se convirtió en un cuento de hadas moderno. Su relación, que floreció durante las grabaciones de Erkenzikuş, fue un fenómeno. La química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la complicidad que transmitían, todo ello cautivó al público. Cada escena compartida en la serie era un festín para los sentidos, y los fans no podían evitar soñar con que ese amor ficticio se hiciera realidad. Y así fue. Poco después de que Erkenzikuş se convirtiera en un éxito rotundo, la pareja confirmó su relación. Las redes sociales enloquecieron. Los paparazzi los perseguían por todas partes. Las revistas del corazón publicaban fotos y reportajes sobre su amor. Entrevistas exclusivas, declaraciones de amor, parecía que estaban viviendo un cuento de hadas. La pareja se mostraba radiante, disfrutando de su amor a la vista de todos. Asistían a eventos juntos, compartían fotos en Instagram, se dedicaban mensajes románticos. Era una época dorada para los fans, que veían en ellos la encarnación de su amor idealizado. Can con su físico imponente y su carisma arrollador, y Demet, con su belleza natural y su talento actoral, formaban una pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en estas historias, la felicidad no duró para siempre. El mundo del espectáculo es cruel y la presión mediática, las agendas apretadas y por supuesto, los rumores de terceros, comenzaron a hacer mella en la relación. En el aire empezaron a flotar rumores de discusiones, de roces, de desacuerdos. La incompatibilidad de sus agendas, las largas horas de rodaje y la distancia que a menudo imponía la profesión, se convirtieron en obstáculos difíciles de superar. Y como si fuera poco, comenzaron a surgir rumores de terceros, de presuntas infidelidades, que alimentaron la desconfianza y el resentimiento. Los fans, que habían seguido su historia con fervor, se sintieron devastados. La ruptura, anunciada de manera repentina y sin muchas explicaciones, fue un shock. El dolor fue generalizado.
Los corazones rotos se multiplicaron por miles, y la esperanza de verlos juntos para siempre se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. El anuncio de su separación llegó como un balde de agua fría. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Los foros de fans se llenaron de teorías y especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Era el fin de su historia de amor? Los detalles de la separación se mantuvieron en secreto, alimentando aún más la curiosidad y el interés del público. Se rumoreó que la incompatibilidad de sus agendas, la presión mediática y los celos habían sido los factores determinantes. Algunos culparon a terceras personas, mientras que otros atribuyeron la ruptura a la juventud y la inexperiencia de la pareja. El dolor fue palpable. Los fans se sentían traicionados, decepcionados. Habían invertido tiempo y emociones en su historia, y verla terminar de esa manera fue como perder a un ser querido. La esperanza de una reconciliación se mantuvo latente aunque las probabilidades parecían escasas. Y ahora, años después, la noticia de un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir ha generado una expectación sin precedentes. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que esta noticia sea tan relevante y que genere tanta curiosidad? Primero, por el cariño que el público les tiene. Can y Demet dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos. Su historia en Erkenci fue un éxito rotundo y su química traspasó la pantalla. Verlos juntos de nuevo después de tanto tiempo es como revivir una historia que nos marcó. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno de masas, y la pareja protagonista en sus máximos exponentes. El público se enamoró de la historia de amor de Sanem y Can, y la conexión entre los actores fue clave para el éxito. Los fans no solo disfrutaban de la serie, sino que también seguían con fervor la vida personal de los actores, y la noticia de su romance fuera de la pantalla generó una gran euforia. La serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino también en muchos otros países, lo que amplió el alcance de su popularidad y consolidó su estatus como ídolos del público. La serie sigue siendo un éxito, y los fans continúan recordando con cariño a sus protagonistas y soñando con una posible reunión. Segundo, por la curiosidad. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué se separaron? ¿Y qué los ha reunido ahora? La gente está ávida de respuestas, de saber si su historia tiene un final feliz. ¿Será que el tiempo cura las heridas? ¿Será que el amor puede renacer? Esas son las preguntas que todos nos hacemos. La incógnita sobre las causas de su ruptura y las razones de su posible reencuentro alimenta la especulación y el morbo. El público quiere saber qué pasó realmente entre ellos, qué los llevó a separarse y qué los ha reunido ahora. La idea de que el amor pueda resurgir después de una ruptura, de que el tiempo pueda curar las heridas y de que las segundas oportunidades sean posibles, es algo que muchos anhelan. La esperanza de un final feliz, la idea de que el amor verdadero pueda superar los obstáculos, es un tema recurrente en las historias románticas, y esta noticia ha reavivado esa esperanza. La curiosidad es sin duda uno de los motores de este revuelo. La gente quiere saber, quiere entender, quiere saber qué es lo que está pasando. La especulación, los rumores y las teorías se multiplican y la intriga aumenta. Tercero, por el contexto. Can Yaman, después de Erkenci, ha tenido una carrera internacional exitosa, protagonizando series en Italia y otros países. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido brillando en la televisión turca. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y atractivos. La evolución profesional de ambos actores, sus nuevos proyectos y su éxito en el mundo del espectáculo han mantenido su relevancia y han generado un interés constante en sus vidas. Can Yaman, después del éxito de Erkenci, decidió expandir sus horizontes y probar suerte en el mercado internacional. Y lo ha hecho con gran éxito, protagonizando series en Italia y otros países, consolidando su carrera y ganando nuevos fans. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series que han demostrado su talento y versatilidad como actriz. Su popularidad sigue creciendo y sus nuevos proyectos siempre son esperados con gran entusiasmo. El hecho de que ambos actores hayan seguido cosechando éxitos en sus carreras y de que hayan mantenido una presencia constante en el mundo del espectáculo ha contribuido a mantener vivo el interés del público en sus vidas. Pero volviendo a la noticia del posible reencuentro, ¿qué pruebas existen?
Bueno, la verdad es que no hay pruebas irrefutables. Hasta ahora, todo se basa en rumores, en fuentes anónimas y en especulaciones. Sin embargo, hay algunos detalles que llaman la atención, y que han alimentado la especulación y el entusiasmo de los fans. Por ejemplo, las redes sociales. Tanto Kang como Demet han evitado hacer comentarios directos sobre el tema, pero sus seguidores y los paparazzi han estado muy atentos. Se han analizado fotos antiguas, se han comparado las publicaciones de cada uno, y han encontrado pistas. Se han descubierto me gusta sospechosos, comentarios encriptados, hasta un emoji de corazón en un post que desató la locura. Las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla de esta historia. Los fans, ávidos de pistas y de indicios, han analizado minuciosamente las publicaciones de ambos actores, buscando señales que confirmen o desmientan los rumores de un posible reencuentro. Los me gusta en publicaciones antiguas, los comentarios encriptados, las indirectas, los emojis de corazones, todo ha sido analizado y debatido por los fans, que han convertido las redes sociales en un hervidero de especulaciones y teorías. Las fotos antiguas, los vídeos, los mensajes compartidos en el pasado, todo se ha puesto bajo la lupa. Las comparaciones, los análisis y las conjeturas se han multiplicado, y las redes sociales se han convertido en un escaparate de las emociones de los fans. Además, hay que tener en cuenta el comportamiento de los propios actores. Ambos son muy reservados con su vida privada, pero también son conscientes del interés que generan. ¿Por qué no han desmentido la noticia? ¿Por qué no han aclarado la situación? ¿Será que no quieren? ¿Será que están dejando que la gente especule? Esa es la gran pregunta. La ambigüedad de sus declaraciones, la falta de claridad y la negativa a confirmar o desmentir los rumores han alimentado aún más la especulación y la expectación. Su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras, algunos lo ven como una confirmación velada, mientras que otros creen que simplemente están protegiendo su privacidad. Lo cierto es que el hermetismo de ambos actores ha contribuido a mantener viva la llama del misterio. Su silencio ha generado aún más curiosidad, y los fans han estado pendientes de cada movimiento, de cada gesto, de cada palabra. Otra cosa que hay que mencionar es la actitud de los representantes y agentes de prensa. Generalmente cuando hay rumores de este tipo, se suele emitir un comunicado desmintiendo la información. Pero en este caso, silencio absoluto. Parece que a nadie le interesa aclarar nada. Quizás porque la historia vende. Y vaya que vende. La falta de pronunciamiento por parte de los representantes y agentes de prensa de ambos actores ha sido otro factor que ha alimentado la especulación. Lo habitual es que ante rumores de este tipo, se emita un comunicado desmintiendo la información o aclarando la situación. Sin embargo, en este caso, el silencio ha sido la tónica general. Esta falta de respuesta ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que están esperando el momento oportuno para hacer un anuncio, mientras que otros piensan que simplemente están aprovechando la expectación generada para su propio beneficio. Lo cierto es que el silencio ha sido un arma de doble filo. Por un lado, ha alimentado la curiosidad y ha generado un mayor interés en la noticia. Por otro lado, ha dado pie a todo tipo de especulaciones y teorías. Pero, ¿qué podría significar este reencuentro? ¿Será que están retomando su relación? ¿O simplemente son amigos? Quizás están preparando un proyecto juntos, algo que justifique esta cercanía. Las teorías son muchas y muy variadas. Las posibilidades son múltiples y cada una de ellas ha generado diferentes reacciones entre los fans. La especulación sobre el posible significado de este reencuentro ha sido constante, y las teorías se han multiplicado. Una posibilidad es que estén intentando darle una segunda oportunidad al amor. La vida da muchas vueltas y a veces el tiempo y la distancia nos hacen valorar lo que perdimos. Quizás después de haber madurado y crecido por separado, Kang y Demet se han dado cuenta de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Y a todos nos encantaría creer en eso. La idea de una segunda oportunidad, de un reencuentro romántico, es la teoría que más ilusión genera entre los fans. La posibilidad de que el amor verdadero pueda superar los obstáculos y renacer después de una separación es un tema recurrente en las historias románticas, y esta noticia ha reavivado esa esperanza. Otra posibilidad es que simplemente estén siendo amigos. Aunque su relación terminó, es posible que hayan mantenido una buena amistad. Y ahora se sienten cómodos compartiendo momentos juntos. ¿Quién sabe?
La posibilidad de que sean simplemente amigos, que hayan superado las diferencias y que hayan mantenido una buena relación, también es plausible. Es posible que, después de haber madurado y crecido por separado, hayan logrado construir una amistad sincera y duradera. Finalmente, la teoría más comentada es la de un nuevo proyecto profesional. ¿Podrían estar planeando una nueva serie, una película, o incluso una campaña publicitaria? La idea emociona a todos los fans. Sería una gran estrategia, aprovechar la expectación generada por su reencuentro. Y por supuesto, volver a verlos juntos en la pantalla sería un sueño hecho realidad. Ya veremos. La posibilidad de un nuevo proyecto profesional es la teoría más comentada y, probablemente, la más probable. La idea de que puedan estar planeando una nueva serie, una película o incluso una campaña publicitaria, ha generado un gran entusiasmo entre los fans. Aprovechar la expectación generada por su reencuentro sería una estrategia inteligente y efectiva. Volver a verlos juntos en la pantalla, interpretando nuevos personajes y compartiendo nuevas historias, sería un sueño hecho realidad para los fans. En cualquier caso, lo está claro es que la noticia de Can Yaman y de Method of the Mir ha generado un gran revuelo. Las redes sociales están que arden, los foros de fans hierven, y los medios de comunicación no dejan de hablar del tema. Todos estamos pendientes de lo que pueda pasar. La expectación es máxima y la incertidumbre es la tónica general. Los fans están pendientes de cada movimiento, de cada gesto, de cada palabra. La noticia ha generado un gran revuelo, y todos están a la espera de novedades. Y aquí, en mi canal, vamos a seguir de cerca esta historia. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier rumor que surja. No se preocupen, porque yo seré su informante. No se pierdan ningún detalle, porque aquí les mantendré al tanto de todo. Estaré atenta a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier rumor que surja. Seré su informante de confianza y les mantendré al día de todo lo que acontezca en esta apasionante historia. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? ¿Qué proyecto les gustaría que hicieran juntos? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de la noticia. Y por favor denle un buen me gusta si les gustó este vídeo. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas aventuras. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y eso es todo por hoy, mis amores. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero esperen. Antes de despedirnos, quiero añadir un detalle que podría ser clave en esta historia. Recientemente se ha filtrado una supuesta conversación entre Can Yaman y Demet of the Mir, que ha sido publicada en un blog de farándula. La veracidad de esta conversación no ha sido confirmada, pero el contenido es muy sugerente. En la conversación, se puede leer cómo ambos actores hablan de sus sentimientos, de su pasado y de su futuro. Can expresa su arrepentimiento por lo sucedido en el pasado y confiesa que nunca ha dejado de amar a Demet. Demet, por su parte, se muestra más cautelosa, pero no niega sus sentimientos. Si esta conversación fuera real, confirmaría las sospechas de muchos fans. Podría ser la prueba definitiva de que Can y Demet están intentando darle una segunda oportunidad al amor. Sin embargo, hay que tomar esta información con pinzas, ya que la veracidad de la conversación no ha sido verificada. Además, también se ha especulado sobre la posible participación de ambos actores en un nuevo proyecto televisivo. Según fuentes cercanas, estarían en conversaciones para protagonizar una nueva serie, que estaría ambientada en Turquía y en Italia. La serie, que combinaría drama y romance, contaría la historia de dos personas que se reencuentran después de muchos años y que intentan reconstruir su relación. Si este proyecto se concretara, sería un sueño hecho realidad para los fans. Ver a Can Yaman y Demet of the Mir juntos de nuevo en la pantalla sería un acontecimiento histórico. La serie sin duda se convertiría en un éxito rotundo. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet of the Mir sigue generando un gran interés. Los rumores, las especulaciones y las teorías se multiplican, y todos estamos a la espera de que la verdad salga a la luz. ¿Será que están juntos de nuevo? ¿Estarán preparando un nuevo proyecto? Solo el tiempo lo dirá.
No se pierdan las próximas actualizaciones de mi canal. Estaré atenta a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier rumor que surja. Seré su informante de confianza y les mantendré al día de todo lo que acontezca en esta apasionante historia. Hasta la próxima.